Un protagonista y su historia solo pueden resultar tan intelectualmente fascinantes y emocionalmente atractivos como lo permitan sus fuerzas antagónicas. Y esto no te lo cuento yo, te lo cuenta Robert McKee. Bueno, pues esta frase tan intensa así la saco de un libro llamado El Guión, que para muchos es considerado la Biblia de los guionistas, ¿vale? Puede que algún día haga un vídeo sobre él, puede que no, esto es un misterio. Y esta frase básicamente lo que viene a ser es nada más y nada menos que el principio del antagonista, que básicamente significa que cuanto más guay sea el malo de la película, más guay va a ser el bueno de la película y por lo tanto su historia. Esto yo ya sé que suena simple, pero aquí hay mucha chicha, ¿vale? Hay enjundia. Así que hablemos de esto. Primero, antes que nada vamos a aclarar algo, ¿vale? Y es que normalmente nos referimos al antagonista como el malo de la película, pero realmente no tiene por qué ser malo. Lo llamamos así porque originalmente al protagonista se le suelen atribuir valores positivos, ¿no? Es honrado, es valiente, es sincero, y el antagonista, como es su opuesto, suele representar valores negativos, es todo lo contrario. Esto se hacía así pues para que te gustara más el protagonista y por lo tanto quisieras que él ganara, ¿no? Basic. Pero si nos ponemos exquisitos y miramos la definición de antagonista, realmente es el elemento o los elementos que se oponen al deseo del protagonista. En ningún sitio pone que tenga que ser malo y de hecho en ningún sitio ni siquiera pone que tenga que ser un personaje, una cosa puede ser el antagonista. Miremos si no, Titanic. En la película los personajes principales vendrían a ser Jack y Rose, pero bueno, realmente la protagonista es Rose, ¿no? Es ella la que narra la historia. Han pasado 400 años. Pues vamos, que conoce a Jack, se enamora y su objetivo pasa a ser la libertad. Pero este objetivo se lo pone su prometido, que es muy posesivo y la quiere mantener a su lado, su madre, que le hace presión para mantener el estatus de la familia, su guardaespaldas, que los persigue por todas partes, y no nos olvidemos de que hay un bloque de hielo gigante que choca contra el barco, matando a todo el mundo, Jack entre ellos. Aquí, como vemos, tenemos varios elementos que son antagónicos, ¿no? Hay varios elementos que se oponen al deseo que tiene Rose, siendo Cal, su prometido, el malo malísimo, ¿no? Como el jefe final, porque es el que lucha más contra Rose activamente. Pero luego también tenemos el iceberg, que ni siquiera es un personaje, o sea, no tiene ninguna intención mala, no es moralmente malvado, pero supone un obstáculo enorme en la búsqueda del objetivo de Rose. Es decir, ambos son antagonistas, cada uno a su manera. Y mira, vaya, siento si le he hecho spoiler a alguien sobre la película Titanic, pero es que a estas alturas de vida, chicos, si no conoces cómo acaba todo esto... Bueno, pero vamos, lo vemos, ¿no? Pues esto ya lo tenemos claro, ahora al meollo. Hoy aquí quiero que hablemos sobre todo de la figura del villano, del antagonista que se opone más activamente al deseo del protagonista, ¿no? De el malo. Porque originalmente este personaje suele ser como súper básico, súper plano, no tiene ninguna intencionalidad, es malo porque sí. Miremos, por ejemplo, Rocky IV. Aquí el antagonista viene a ser Iván Drago, que es este señor ruso que es básicamente un robot, o sea, habla como un robot. Y realmente lo que lo hace tan despiadado y tan cruel es que es ruso, o sea, no hay nada más detrás de su maldad, es ruso y por eso es malo y punto. Lo mismo con Indiana Jones en Busca del Arca Perdida, ¿no? El malo malísimo es el coronel Dietrich, que lo que le hace malo es que es nazi y alemán. Que sí, vaya, es como motivo suficiente para ser malo, ¿no? Ser nazi, pero no tiene ninguna motivación extra. Es malo por su origen y su nacionalidad. No hay nada para explicar su maldad. Es como, coronel Dietrich, ¿por qué es usted tan malvado? No, porque soy alemán, porque soy nazi, Alemania es grande, no respondo de mis actos. Con esto no estoy diciendo que estas películas sean peores porque el antagonista es tan básico. No me voy a poner yo ahora a criticar Indiana Jones, vamos a ver. Pero sí es verdad que si lo que hace malo al antagonista es simplemente que es alemán o que es ruso, lo que hace bueno al protagonista será lo contrario, es decir, que no es alemán y que no es ruso. Básicamente esto quiere decir que villano básico equivale a protagonista básico. Y esto es lo primero que podemos sacar del principio del antagonista. Es necesario entender la motivación del malo. Y es que cuanto más se esfuerza una película en que nosotros entendamos al malo, en por qué hace lo que hace, más empatizaremos con él, empezaremos a entenderlo. Por lo tanto, más tendrá que esforzarse el protagonista en que lo entendamos a él aún más, para que queramos que sea él quien gane. Es decir, su historia será más complicada y más interesante, por lo tanto. Esto es algo que ocurre mucho en el cine de Hollywood, sobre todo, pero porque este cine ha tenido siempre un enorme componente propagandístico. Interesaba que conectásemos solo con el protagonista, que lo entendiéramos solo a él, porque solía encarnar valores que la sociedad americana se quería atribuir a sí misma. Es decir, que si el protagonista representa lo que América quiere ser, el antagonista, por definición, acaba representando lo contrario. Por eso suele ser de otra nacionalidad. Pero cuidado aquí, porque resulta que ahora estamos en medio de un cambio de paradigma. A nosotros ya no nos basta con un villano basic. Nosotros necesitamos ya entender por qué hace las cosas que hace. Pero ojito, aquí también digo, porque esto no es una ciencia exacta, no es aplicable el 100% de las veces.
Por ejemplo, miremos, HAL de 2001, Uno Odisea en el espacio, es un villano que funciona a la perfección, no necesita nada más y es un ordenador representado por un punto rojo que tiene una voz neutra. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Es decir, que aquí la cuestión no es dotar de profundidad a todo el mundo, ¿no? Si el malo resulta que es un monstruo, si es un robot, si es Satán, tú no tienes que entender por qué Satán es malo, si tú ya sabes que está en su naturaleza. El problema viene cuando esta unidimensionalidad la tiene un personaje humano, normal y corriente. Ahora nosotros pedimos entender su antagonismo, qué es esa motivación que lo está haciendo tan malo. ¿Pero por qué? ¿Es simplemente para conectar con él o realmente hay algo más? Pues Tarantino nos lo explica. Tanto en Indiana Jones como en Malditos Bastardos, el antagonista es un alto mando del ejército nazi. Pero como hemos visto en Indiana Jones, a este personaje casi no lo entendemos, ¿no? No sabemos nada de él. Sin embargo, en Malditos Bastardos a esto le dan una vuelta de tuerca bastante grande. Solo hay que mirar la primera escena de la película. Tarantino empieza contándonos cómo Hans Landa llega a la granja y hay un monólogo de casi 20 minutos en los que se dedica a explicar su trabajo de cazar judíos, el cual le encanta, y explica por qué lo hace. Cuando el personaje acaba, mata a los judíos que están bajo la casa y Shoshana escapa. ¡Shoshana! Esto nos acerca al personaje, nos hace entender por qué hace lo que hace. Pero aquí hay algo aún más interesante. Esta escena hace algo aún más relevante que todo esto. Y es que no siempre son los protagonistas de la historia los que mueven la narración hacia adelante. Muchas veces los personajes principales simplemente reaccionan a algo que el antagonista ha hecho previamente. Es acción, reacción. Tarantino evidentemente sabe esto y por eso arranca la película contándonos lo que hace Hans Landa. Es él quien pone la historia en movimiento. Es gracias a su acción que Shoshana escapa y empieza la narración de la película de Malditos Bastardos. La película la arranca él. Y esta es la segunda base que podemos ver en el principio del antagonista. Un villano activo que ponga la historia en marcha. Esto del villano arrancando la peli o empezando la narración, de hecho, se ve cada vez mucho más. Hay un montón de pelis que tienen como una especie de monólogo explicativo, un prólogo o un flashback ahí del malo como para contarnos por qué hace lo que hace. El ejemplo más heavy de todo esto al final es Star Wars episodios 1, 2 y 3. O sea, es como un prólogo que dura una trilogía entera para contarnos el porqué de Darth Vader, ¿no? Vemos como Anakin la va liando muchísimo una y otra vez y así pues arrancan los actos que ocurren en el resto de la saga de Star Wars. Y bueno, así ya tenemos las dos bases principales que podemos traer del principio del antagonismo, pero espera porque aún hay más, ¿vale? Porque esto que yo te acabo de contar ahora es nada, esto es el entrante, es la basurilla, es lo que sobra. Porque aquí dentro hay algo aún más guay que todo esto, hay algo que trasciende la narración, que trasciende la ficción, que es incluso metafórico, ¿no? Para explicarlo, déjenme que les enseñe algo. En el cine mainstream del mundo, básicamente, Hitler es siempre representado como el malo malísimo, ¿no? Acostumbramos a verlo como ese militar genocida, una figura puramente malvada de la que nadie se siente mal por ridiculizar. Te puedes reír de él sin consecuencias. Hitler ha llegado a nivel de meme, para que nos entendamos. Sí, Peter, cosas nazis. Pero ahora, miren esto. Creepy, lo sé. En las imágenes clásicas de Hitler lo vemos como un ser unidimensional e inhumano, pero de repente en estas imágenes estás viendo que expresa cariño y que sonríe. Nos incomoda y nos inquieta verlo así porque de repente vemos que ese villano tan malvado tiene la capacidad de expresar ternura. Vemos que Hitler tiene más de una faceta en su personalidad. De repente estás viendo que Hitler no es un monstruo demoníaco ajeno al ámbito humano, sino que es solo un hombre que experimenta sentimientos que tú también puedes sentir. Es decir, cuando dotas al villano de la película de una dimensión más con la que podrías verte identificado, de repente lo estás convirtiendo en algo aterrador, porque lo estás convirtiendo en algo real, en algo que podrías cruzarte por la calle, que podrías conocer. Haciendo esto, el antagonista deja de ser una amenaza solo para el prota de la película y se convierte en una amenaza también para nosotros, para el público. Y bueno, hoy estoy como hablando mucho sobre el nacionalsocialismo, así que me voy a callar ya para que no sea raro y para que no me prohíban este vídeo en 250 países, ¿vale? Venga, lo dejamos aquí. Pero bueno, lo vemos, ¿no? Aquí tenemos la tercera base que podemos extraer del principio del antagonista. Es necesario un villano realista, con multidimensionalidad. ¿Has visto qué palabra que uso del léxico? Increíble. Y ahora, para mi truco final, vamos a hablar del ejemplo de oro, la película que mejor entiende y aplica estas bases de las que hemos hablado del principio del antagonismo. Hablemos de Seven. Hola, ¿qué tal? Soy Luis del Futuro. Mira, una cosa súper rápida, ¿vale? Que editando el vídeo me acabo de dar cuenta de que, claro, yo ahora me pongo loquísimo a hablar de Seven, ¿no? Básicamente destripo toda la película, hago spoiler de todo y quizás haya gente por ahí que no haya visto Seven. Yo acabo de caer en esto. Entonces, si tú eres uno de estos, lo que puedes hacer es, bueno, dos opciones. O paras el vídeo, te vas a ver Seven y luego vuelves con la película fresquita y yo te sigo contando.
o continúas adelante con todo lo que esto conlleva. Eso ya tú mismo, ¿vale? Yo solamente quería avisar. Venga, hasta luego. Esta película, escrita por Andrew Kevin Walker y dirigida por David Fincher, es uno de los thrillers policíacos más elogiados de todos los tiempos, y gran parte de su éxito se lo debe a lo brillantemente bien que utiliza la figura del antagonista. Bueno, hagamos un resumen rápido. El detective Mills, joven e impulsivo, y el detective Somerset, curtido y apático, colaboran para encontrar a un asesino que mata a sus víctimas inspirándose en los 7 pecados capitales. Finalmente, el asesino, John Doe, se entrega voluntariamente tan solo para dirigir a los detectives a un descampado, donde le muestra a Mills la cabeza de su mujer a la que ha asesinado, provocando que Mills se lo cargue en un arrebato de ira, siendo este el último de los 7 asesinatos que había planteado John Doe, que completa así su plan maquiavélico. Pues bueno, el primer aspecto para destacar de esta película es que hay un solo elemento antagónico. John Doe, ya está, no hay nada más, no hay ni un solo otro antagonista menor, no hay otra cosa que distraiga de John Doe. Él es todo. Él es quien arranca la historia y quien la conduce hacia adelante una y otra vez. No es hasta que él hace algo que los detectives no se mueven. Hasta que él no mata a alguien, los detectives no avanzan en la historia. Y fíjense en esto lo guay que es. ¿Recuerdan antes cuando decíamos que si el malo es un robot o si es Satán te lo crees, pero que si es una persona necesitas darle más motivación? Pues atentos a este diálogo de la peli. If we catch John Doe and he turns out to be the devil, I mean, if he's Satan himself, that might live up to our expectations, but he's not the devil. He's just a man. O sea, flipas, o que la peli está literalmente verbalizando el principio del antagonista. Y lo más guay de todo esto, a pesar de que todo gira alrededor de John Doe, tú no lo ves hasta los últimos 25 minutos de película, cuando él se presenta en la comisaría voluntariamente. Sin embargo, para esta altura tú ya sabes todo sobre él. Sabes por su apartamento que es meticuloso, que es un fanático religioso, que está súper entregado a su causa, por los libros que lee sabes que es una persona culta, sabes que es inteligente porque no deja pruebas detrás de sus crímenes. Lo único que no sabemos es el elemento en torno al cual gira toda la investigación. But the question is, what makes you so special that people should listen? El por qué lo está haciendo, su motivación, la cual nos queda muy clara en el diálogo que ocurre en el coche al final, cuando van de la comisaría al descampado. En esta escena, John Doe expresa que él solo estaba castigando a gente que se lo merecía. Un pederasta traficante de droga, una prostituta que contagiaba enfermedades, un abogado que sacaba violadores de la cárcel. Estaba haciendo una labor social. You should be thanking me. Y además dice que él cometía esos crímenes porque había sido elegido por Dios para hacerlo, como si fueran una carga para él. I won't deny my own personal desire to turn each sin against the sinner, but I did not choose. I was chosen. Aquí el antagonista está intentando producir empatía en el espectador. Pero atentos, sé que aquí en esta escena hay algo todavía más brillante. Fíjense en este diálogo. Cuando John Doe explica sus motivaciones, dotándose a sí mismo de multidimensionalidad y de entendimiento, el detective Mills intenta traerlo hacia el concepto de villano clásico, a lo que John Doe le responde que verlo así sería mucho más fácil, pero que no es el caso. When a person is insane, as you clearly are, do you know that you're insane? Do you just stop and go, wow, it is amazing how fucking crazy I really am? It's more comfortable for you to label me insane. It's very comfortable. It's not something I would expect you to accept. Toda la escena entera representa la lucha que hay entre el paradigma del villano clásico y plano y el villano complejo y realista. Finalmente, esta película no solo cumple muy bien las 3 bases que hemos podido extraer del principio del antagonismo, sino que además añade una capa extra. Y es que John Doe, aparte de tener todo lo necesario para ser un villano complejo y un villano interesante, aporta además una tercera dimensión a los personajes protagonistas. Somerset cree que el mundo es un lugar horrible y está cansado de luchar por él. I just don't think I can continue to live in a place that embraces and nurtures apathy as if it was a virtue. Mills es un detective que cree que este mundo es un lugar horrible, pero que merece ser salvado. You want me to agree with you and you want me to say, yeah, you're right, it's all fucked up, it's a fucking mess, we should all go live in a fucking log cabin. But I won't. Y John Doe cree que el mundo es un lugar horrible y por ello merece ser castigado. We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's common. Well, not anymore. I'm setting the example. Resulta que los 3 comparten la misma visión del mundo, son 3 piezas de un todo. Y de hecho es gracias a esta tercera dimensión que añade el antagonista que los protagonistas se completan. La prueba definitiva de que John Doe es el que realmente tiene toda la película entera cogida por los es que al final el único que consigue su objetivo tal y como se lo había planteado es él.
If you kill him, he will win. John Doe gana, míralo ahí, ganando muchísimo. Mills pasa de visión optimista a visión derrotista y Somerset pasa de visión apática a visión activa. I'll be around. Gracias a que John Doe cumple su objetivo, el arco de los personajes se completa. Seven es la historia del antagonista contada a través de dos protagonistas. De hecho, solo hay que ver cuál es el primer nombre que aparece en los créditos finales. Y aquí tenemos, señores y señores, el principio del antagonista bien puestito en su sitio. Sí, señor. Y hasta aquí llegamos. Ha sido todo como muy intenso, ¿no? Bueno, yo espero que se vayan para casa con algo aprendido, que este vídeo les haya resultado algo didáctico en la medida de lo posible. Y vamos, que al final, esto que estoy diciendo yo no es una ciencia exacta. Es decir, el principio del antagonista en realidad es algo mucho más amplio que todo esto y que abarca muchas más cosas, pero estas son las que simplemente parecen más interesantes para contar. Y al final aplicar esto no garantiza ni que la película vaya a ser un éxito, ni que nos vaya a gustar más, ni que entendamos todo lo que está ocurriendo mucho mejor. Estoy bastante seguro de que hay películas con antagonistas muy planos y que hacen su papel de malo perfecto. De hecho, si conocen alguno de estos, pues me lo pueden decir por aquí debajo y así pues me entero yo también. Yo creo que la moraleja de todo esto es que cuando veamos a alguien por la calle, a un vecino, a una persona que no conoces, que se está comportando de manera mezquina, que se está comportando mal, pensemos que esta persona no es solamente eso que vemos, ¿no? Acordémonos de que no todo el mundo es una sola dimensión. Acordémonos de que la gente tiene algo que le hace ser como es. Cuando veas a una persona comportándose así, acuérdate de Hitler.